de Colegio Líder. Esta semana en el curso de literatura tenemos el tema Teatro de Siglo de Oro Barroco. Muy bien, en este teatro primeramente se marcan los llamados autos sacramentales. Los autos sacramentales son pequeñas obras que tienen su enfoque religioso, ¿no es cierto? Es una especie literaria del género dramático, la cual lo más importante es que representa ciertas partes de la Biblia, ¿no es cierto? Ciertas partes religiosas, también sobre la vida de algún santo, sobre alguna virgen, ¿no es cierto? Sobre alguien que adorara, todo lo que tenga que ver con tema religioso se representaba en los llamados autos sacramentales. Ahora, en este tiempo, en lo que hablamos del género dramático, en la parte de barroco, hablamos del perfeccionamiento del teatro. Recordemos que Lope de Vega durante el Renacimiento crea un teatro para España. Y bueno, como él estaba en los inicios creándolo, ya en el barroco, este teatro se perfecciona totalmente de lo que Lope de Vega había creado. Nos dicen preferencia por el fondo, quiere decir que lo que más destaca para ellos, a pesar de que, recordemos, el barroco es bastante destacado en la parte de la estructura, de la forma, el fondo también es importante porque te da a reflexionar en este aspecto. Pedro Calderón de la Barca es el más grande representante de este tiempo. Calderón de la Barca se asume como uno de los mejores en representar los autos sacramentales, y su auto sacramental más importante, el Gran Teatro del Mundo. Nos dice que tiene temas universales y filosóficos. Siempre apunta a estos temas por el hecho de que él pertenecía a la iglesia. Entonces la reflexión es uno de los temas más importantes para él. Sigue el modelo de Lope de Vega dentro de su obra teatral. Como dijimos, ya en este tiempo se estaba perfeccionando, entonces va a seguir los 3 actos, va a seguir el personaje gracioso, el uso del drama, dentro del aspecto dramático que maneja Pedro Calderón de la Barca. Ahora, otro aspecto importante es el estilo culto y del carácter moralista. Como les digo, él pertenece a la iglesia, entonces lo que trata de apuntar siempre es una temática moral. Y bueno, sus temas son más trascendentales que los de Lope de Vega. Lope de Vega apuntaba al honor, ¿no es cierto?, al amor, al nacionalismo, mientras que los temas que maneja Pedro Calderón de la Barca, como señalamos, son universales y son muy importantes. Hablar sobre la muerte, lo cual en todas partes, ¿no es cierto?, se debate sobre este tema, el libre albedrío, el existencialismo, el enfrentamiento contra la religión, todos estos temas los abarca Pedro Calderón de la Barca. Muy bien. Su más grande drama y muy conocido es La vida es sueño. Género dramático, especie de drama filosófico. No es un auto sacramental. El auto sacramental, como mencionamos, es el Gran Teatro del Mundo. Muy bien, drama filosófico. El tema es el libre albedrío. Recordemos, ¿qué es libre albedrío? Tener la capacidad para poder elegir, para poder decidir. Ahora, tenemos como protagonista al rey de Polonia, Basilio. Basilio cree mucho en los oráculos y el día que nace su hijo, Segismundo, inmediatamente consulta a uno para ver cómo él sería como rey, porque había gobernado tan bien allí y había podido someter bien a su pueblo y quería saber cómo su hijo iba a seguir todo esto. Entonces el oráculo le dice que va a ser un rey déspota, va a ser el peor de todos, va a ser muy cruel, ni siquiera va a tener algo de compasión ni por su propio padre. Asustado de que esto se cumpla, Basilio manda encerrar a Segismundo desde que apenas vio la luz en un castillo abandonado y nadie podía entrar allí. Nadie sabía sobre la existencia de Segismundo, solamente Clotaldo y algunos soldados que custodiaban ese lugar, nada más. Clotaldo era uno de los sirvientes más honrados y que más confiaba el rey Basilio, por eso le encargó esta misión. Bien, pasó mucho tiempo y bueno, aquí a este lugar llegó una muchacha que se llamaba Rosaura. Rosaura en su pueblo había conocido a un joven con el cual estaban muy enamorados supuestamente, y de la noche a la mañana este joven desapareció. Le había dicho que se iba a casar con ella y desapareció. Rosaura no se iba a quedar a llorar, así que agarró y se fue con su sirviente Clarín a buscarlo para que cumpla su palabra. Ella sabía que una mujer sola era muy peligroso en ese tiempo, es por eso que se disfrazó de hombre. Y justo llegó al castillo abandonado donde estaba Segismundo atrapado allí.
Ella lo ve, Segismundo le parece raro de que haya otra persona que no sean las que él siempre ve. Empieza a hablar con ella y le dice, ¿qué haces tú encerrado en este lugar? Y le dice, ¿encerrado? ¿De qué estás hablando? Recordemos, Segismundo toda su vida había estado en ese lugar. Para él, ese es su mundo. Entonces, justo en ese momento baja Clotaldo, le dice a los guardias que se lleven a Segismundo, el cual trata de liberarse, pero es arrastrado por ellos y se enfrenta a este supuesto joven. Porque recordemos, es bajo pena de muerte si alguien sabía sobre Segismundo. Se enfrenta con él y en un momento ve la espada de su contrincante Clotaldo y se da cuenta que es su espada. Él, cuando salió de su casa hace mucho tiempo para servir al rey, le dejó como único recuerdo a su hija Rosaura esa espada. La llama por su nombre y Rosaura, sorprendida, se para en ese momento y, bueno, reconoce que es un padre que no había visto desde que era una niña. Así que, bueno, Clotaldo va a pedir, a rogar por su hija al rey. El rey decide aceptar el perdón y, bueno, piensa de que en cualquier momento otras personas pueden descubrir a Segismundo y tal vez el oráculo se confundió. Así que le dijo que a Segismundo lo hagan dormir y lo traigan al palacio. Segismundo despertó en su habitación, en su nueva habitación, llena de lujos, y era un mundo totalmente diferente para él de lo que había conocido toda su vida. ¿Qué estaba pasando? ¿Estaba en un sueño? ¿Por qué se sentía tan real si hizo un sueño? Desesperado empezó a tirar todas las cosas por todas partes y un guardia que estaba custodiando la puerta, al escucharlo, entró corriendo, trató de frenar al príncipe, pero el príncipe estaba tan enojado y tan furioso por todo que agarró a ese hombre y lo tiró por la ventana. Segismundo seguía en ese trance, entró el rey Basilio para tratar de calmar a su hijo, golpeó a su propio padre Segismundo y la única que pudo frenarlo fue Estrella. Estrella era sobrina de Basilio, es decir, prima de Segismundo. Ella calmó a Segismundo y luego nuevamente lo hicieron dormir. ¿Qué es lo que pasaba también? Recordemos que nadie sabía que el rey había tenido un hijo. Bueno, habrá dicho que murió, ni bien nació. Y bueno, como ya él ya estaba entrado en edad, iba a dejar su reino a uno de sus familiares más cercanos, que en este caso hizo llamar a su sobrino Astolfo. Y bueno, también necesitaba que todo esto se quede en familia, así que llamó a su sobrina, a su otra sobrina Estrella, para que se case con Astolfo y bueno, sean los que reinaran Polonia. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, quería poner a prueba a Segismundo y no pasó la prueba. Lo hicieron dormir, lo mandaron nuevamente al castillo y Segismundo despertó en ese lugar de siempre. ¿Y qué había pasado? ¿Qué es la vida, no es cierto? Él decía, ¿una ilusión? ¿Es un sueño? ¿Los sueños son? Entonces Segismundo empezó pues a hablar consigo mismo, en los famosos monólogos de él, y bueno, reflexionó de que su comportamiento no fue el adecuado y de que si se le diera otra oportunidad, él quisiera volver a ese mundo que era totalmente diferente. ¿Qué es lo que pasaba a la par? Rosaura no cumplió su promesa y le dijo al pueblo que el rey era un déspota, que era un cruel, que había mandado a encerrar a su hijo toda la vida en ese castillo. El pueblo se empezó a molestar por lo que había pasado, así que se dirigió al castillo para sacar a su príncipe. El rey, al enterarse, mandó sus soldados. Rosaura también estaba con el pueblo, llegaron al castillo, se empezaron a enfrentar y lamentablemente en el proceso es herido de muerte Clarín. Clarín es nuestro personaje gracioso y le dice, Rosaura, me muero, me morí. Y se murió. Entonces Rosaura logró con el pueblo sacar a Segismundo, lo colocaron en el castillo, lo colocaron en el trono y le dijeron que mande encerrar a Basilio de por vida, así como lo hizo con él, que nunca más vuelva a ver la luz del sol. Pero Segismundo ya había reflexionado y decidió perdonar a su padre. Dijo, él lo hizo por el bien de ustedes. Tal vez si él no me hubiera encerrado y yo no hubiera aprendido con lo importante que es la vida, yo no hubiera elegido un buen camino y hubiera convertido en un mal rey para ustedes. Segismundo perdonó a su padre, se dio la reconciliación con todo el pueblo, todo parecía muy bien. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Se acuerdan que Rosaura había venido por un joven? Este joven era Astolfo. Así que Segismundo hizo que su primo cumpla su promesa y se casara con Rosaura, y él se casó con Estrella. Muy bien, chicos, vamos ahora a resolver nuestras preguntas sobre el tema de teatro barroco.
Muy bien, en sí el tema de este último tema sobre siglo de oro español ha sido lo que viene a ser el barroco, ¿no es cierto? Se menciona tanto lo que vienen a ser la poesía como el teatro. A nosotros solamente nos faltó el teatro porque cuando iniciamos siglo de oro, cuando hablamos del tema de Cervantes, ¿no es cierto? Allí yo ya había adelantado el tema de poesía, donde vimos estas dos corrientes, estas dos vertientes que vienen a ser el culteranismo y el conceptismo. Así que, bueno, solamente nos faltaba en la parte de barroco lo que era teatro, y lo de la poesía ya lo habíamos desarrollado, ¿no es cierto? Hace no 2 semanas, porque sería nuestro último tema del primer bimestre, cuando desarrollamos novela picaresca, que era lo último del Renacimiento, cuando desarrollamos lo del Quijote, ¿no es cierto? Allí ya tocamos el tema de poesía barroca, así que de ahí se pueden guiar y complementarlo con el tema de ahora, que fue el teatro barroco, con Calderón de la Barca. Muy bien, en las preguntas nos dicen, el estilo de Francisco de Quevedo y Villegas puede denominarse. Recordemos que las dos vertientes de la poesía barroca vienen a ser el culteranismo con Góngora y el conceptismo con Francisco de Quevedo. En los siguientes versos de un soneto de Góngora señala el tópico aludido. Goza cuello, cabello, labio y frente, antes que lo que fue en tu edad dorada se vuelva más tú y ella juntamente, en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. ¿A qué hace alusión? A Carpe Diem. Carpe Diem significa disfruta el momento, y eso es lo que nos dice cuando menciona, dice, antes de que lo que fue en tu edad dorada, es decir, en tu edad de juventud, se vuelva más tú y ella juntamente en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, es decir, antes que venga la muerte, ¿no es cierto? Disfruta el momento, disfruta de tu juventud, disfruta del día a día, nos está diciendo aquí, ¿no? Obviamente no con desbandes tampoco. La literatura barroca se caracterizó por, recordemos que el Renacimiento, siglo XVI, era sencillo, buscaba el equilibrio. Y el barroco va a venir a oponerse a esa sencillez, y a través de ¿qué? De su estilo recargado. El uso excesivo de las figuras literarias. Lo vimos tanto en el culteranismo como en el conceptismo. Como poeta de las tinieblas, Góngora escribe Soledades, ¿no es cierto? La obra Soledades. Recordemos que en el prólogo decía que iba a tener 4 partes, pero solamente se encontraron 2 y una todavía a medio acabar. Las soledades de Góngora están compuestas en sus estrofas están escritas en silvas. Parnaso español es obra de publicación póstuma, quiere decir que se publicó después de la muerte del autor, que recopila la poesía de ¿quién? Parnaso español. Parnaso significa reunión de poetas. Y quien mezcla diferentes temáticas es Francisco de Quevedo. Francisco de Quevedo es autor de una de las siguientes obras. Fábula de Polifemo y Galatea, esa es de Góngora. Sonetos de amor, ¿no? Oda a la vida retirada, tampoco, de Fray Luis de León. Soledades de Góngora y Los sueños, ¿no? El barroco en Italia se denominó marinismo. Tenían diferentes nombres, pero recordemos que siempre apostaban por el aspecto de lo recargado en la forma y en el fondo. La visión corrosiva sobre la sociedad, es decir, lo peor de la sociedad. De entonces es desarrollado por Quevedo ¿en qué obra? ¿Qué obra nos hablan en general sobre es una crítica y nos muestra la sociedad española tal y como es en realidad, las diferencias sociales, cuando España en el tiempo del siglo de oro estaba siendo tomada pues con bastante interés, tomada como ejemplo, pero en realidad este tipo de obras nos mostraba otra cara de España, y esas eran las novelas picarescas, y Quevedo escribe una novela picaresca, La vida del buscón llamado Don Pablos. Muy bien. ¿Qué es lo que ustedes van a desarrollar? Transcribir, obviamente, en el cuaderno la parte teórica, ¿no es cierto? La parte que se hace de la pizarra, y en el libro lo que ya se ha desarrollado, lo que ya he marcado en la parte de la práctica, ¿no? Es su tarea para ustedes. En el cuaderno, la pregunta ensayo, que está en la página 84, por favor, es con sus palabras de lo que investiguen, no es una copia del libro.
Y en el libro, pues van a trabajar la autoevaluación que está en la página 85. Como les digo, si hay preguntas sobre poesía barroca, nosotros ya lo hemos desarrollado. Sería en el último tema del primer bimestre, lo adelantamos. Porque bueno, para ver novela, como estábamos entrando en el barroco, novela barroca, ahí ya tocamos lo que era poesía barroca, nos adelantamos y bueno, terminamos con lo que es teatro barroco, ¿ya? Sería allí para cualquier consulta, igual en su libro también está desarrollado lo que viene a ser el tema.